Perfecto, bueno, entonces voy a empezar presentándome. Mi nombre es Agustina Gantús, tengo 32 años, soy de Banfield, soy ingeniera en sistemas informáticos, me recibí en 2013 en la Universidad Abierta Interamericana. Soy desde ese mismo momento docente de programación, de las materias de programación estructurada y programación 1, que son de primer año, y la verdad es que me encantan esas materias especialmente. Y también acá tengo que aclarar que ya puse que soy magíster en tecnología educativa, pero no es cierto, porque lo que me está faltando es defender la tesis, pero me da el puntapié para lo que les voy a comentar hoy. Justamente esa tesis que estoy terminando, cuando tuve que elegir la temática, casi como solo, sin pensar, surgió la temática de brecha digital y género. Y ahí abrí como una caja de Pandora llena de un mundo de diferentes cuestiones que fui investigando de a poco y hoy los quiero compartir con ustedes. Primero que nada, definir, ¿no?, lo que es la brecha digital de género. Vamos por partes. Brecha hace referencia a todo lo que es una diferencia, una distancia entre dos cosas. Cuando hablo de brecha digital nos referimos a esas distancias que hay, por ejemplo, de acceso a la tecnología, de acceso cuanto, por ejemplo, a lo que es equipamiento, un celular, una computadora, a la conexión a Internet también puede ser de producción de tecnología, de estudio de la tecnología. Hay como diferentes brechas en este mundo digital. Y cuando nos referimos de género específicamente es porque esta distancia se da entre quienes se perciben hombres y quienes se perciben mujeres, ¿sí? Es una cuestión de género. Entonces, a partir de que empecé a investigar sobre este tema, a mí personalmente me surgió que empecé como a ver la vida con unos lentes color violeta, como una vuelta escuché a una española decir este concepto y me quedó, me encantó la definición, porque la realidad es que a partir de ahí empezás a ver cuestiones que te pasaron a lo largo de tu vida, por ejemplo, a lo largo de mi carrera profesional o académica, que ya no las dejas pasar de la misma manera, es como que la ves con otra perspectiva. Y si yo les muestro, por ejemplo, a esta mujer, me gustaría saber ahí en el chat de YouTube que vayan poniendo si saben quién es, si la conocen. Porque la realidad es que si uno hace un poquito de historia en lo que es el mundo de la informática, cuando comenzó, nos vamos, por ejemplo, al 1800, con, si les suena la máquina analítica de Charles Babbage, nos viene ella, que es Ada Byron. Ada Byron es considerada la primera programadora de la historia. Como les mencionaba, la máquina analítica de Charles Babbage es considerado como el primer puntapié a la informática moderna. Y Ada quiso trabajar con él, ella estaba como muy involucrada, tiene una historia particular de vida muy interesante que les recomiendo que la busquen porque está para hacer una novela. Y ella se empezó como a interiorizar con este descubrimiento de Charles y quería ser su discípula, pero él se lo negó. Sin embargo, lo que sí le permitió hacer es como una traducción de sus libros, y ella le hizo un montón de agregados, de cuestiones que a ella les parecía importante. Y la realidad es que ese libro que hizo Ada incluso fue muchísimo más importante en cuanto a aportes que lo que había hecho Babbage en su momento. Y uno de esos aportes que hizo fue justamente el primer algoritmo. Y ella definió lo que era un bucle, lo que era una máquina universal, bueno, y un montón de cuestiones que hoy en día están presentes en nuestro mundo y en ese momento, imagínense, súper vanguardista. Seguí investigando a lo largo de la historia, desde ese 1800 hasta el día de hoy, qué mujeres referentes tenemos en la informática, y me aparecieron todas ellas. También me gustaría que ustedes hagan este ejercicio mental de ver si pueden reconocer alguna, porque seguramente si yo les pregunto si conocen creadores de tecnología, a todo el mundo le venga a la cabeza un Bill Gates o Steve Jobs, pero a ellas no la conozcan, a ninguna de ellas. Y la verdad es que tienen también historias muy interesantes y han sido súper importantes. Podemos, por ejemplo, empezar por Hedy Lamarr, que es considerada la madre de la tecnología Wi-Fi. También tiene una historia que les digo que es para... Netflix está perdiendo una alta serie con la vida de Hedy Lamarr. Ella además era actriz y bueno, nada, una historia muy particular tiene. Margaret Hamilton, que ahí la vemos con todo ese código, ayudó para la misión del Apolo 11 y acuñó la terminología de ingeniería informática, y tiene unos videos en YouTube también muy buenos que les recomiendo ver.
tenemos a Josefina Pérez, que fue líder del proyecto del satélite SAOCOM que lanzamos el año pasado acá en nuestro país. Rebeca Cherep de Uber, en los 60 fue pionera con la máquina que trajo Sadowski al país, la primera computadora que trajo Sadowski, que era la Clementina. Ella junto a otras mujeres fueron las primeras ahí en estar programando esa máquina, aprender a usarla y demás. Edith Clark, que fue una pionera en cuanto a la ingeniería electrónica, fue la primera mujer en tener un máster en ingeniería electrónica en el MIT. Martina Santoro, una mujer de videojuegos, ella fue presidenta de la Asociación Argentina de Videojuegos y tiene su propia empresa de creación de videojuegos. Elisa Bachofen, la primera ingeniera argentina y latinoamericana. Ella tuvo que esperar 10 años a que la RAE reconociera el título de ingeniera, porque solamente había ingenieros hasta ese momento, así que imagínense que la RAE, con toda esta discusión actual que hay con el lenguaje, ¿no? Grace Hooper, la creadora de COBOL, ella trabajaba con la Mark I en ese momento. Y Alexandra Elbakian, que tiene una rehistoria también, ella le dice la Robin Hood porque es una chica joven, 30 años tiene, y en su momento cuando tuvo que estudiar se encontró con que todos los artículos que ella tenía que acceder eran muy caros, y bueno, hackeó el sitio y lo puso a disposición de todo el mundo, y hoy en día es refugiada en Rusia por eso, así que bueno, una genia también. Entonces me hice una pregunta, ¿qué pasó? Porque éramos protagonistas en ese momento, en el comienzo de lo que es la informática. Fíjense que del lado izquierdo de la pantalla tenemos a las primeras programadoras de la ENIAC, esa computadora que ocupaba un cuarto del tamaño que tenía. Quienes la operaban eran todas mujeres. Y fíjense del lado derecho, lo que hay es un recorte de la revista Cosmopolitan que promocionaba el mundo de la informática específicamente a las mujeres. Les decían que programar era muy parecido a hacer una receta de cocina, a seguir una receta de cocina. Quiero que sepan que hoy en día los docentes siguen haciendo la misma analogía de un algoritmo con una receta de cocina. Pero en ese momento lo usaban para decir, bueno, si las mujeres cocinan, programar es lo mismo, es seguir los mismos pasos, las mismas estrategias. Entonces, estaba como muy ligado con lo femenino. Pero, sin embargo, hoy en día, si miramos nuestra realidad, a nuestro alrededor, en las empresas, en las instituciones académicas, los números no son los mismos. Fijémonos acá en los datos que nos da la Secretaría de Políticas Universitarias del país. Nos dicen que solamente 3 de cada 10 estudiantes de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que son las conocidas como las carreras STEM, solamente 3 son mujeres. Podemos decir que se recibe una nueva mujer ingeniera cada 10.000 habitantes, mientras que un nuevo varón ingeniero es cada 3.000 habitantes. Esa es una realidad. Otra realidad que podemos ver, ya si nos metemos en el mundo más empresarial, vemos que dentro de la industria IT, de los profesionales de la industria de software, solo el 30% son mujeres. Vemos, como vemos abajo, que esta tendencia resulta positiva porque si comparamos los años anteriores con la actualidad, podemos hacer una previsión de que en los próximos años esto va a seguir aumentando. Pero sin embargo, en la actualidad, en tanto empresas chicas, medianas o grandes, siempre se ronda durante el 30%. Incluso ese porcentaje se reduce si nos observamos en lo que es el interior del país. Yo quise poner esta vez estadísticas de acá, de nuestro país, pero la realidad es que esta misma distancia, esta misma brecha, se puede ver en el resto del mundo. Es una problemática internacional que estamos teniendo, no es que es solamente algo local. Podría seguir hablando de números, pero quiero como adelantarme con un poquito esto. Hacer como un ejercicio de pensar qué fue lo que nos pasó, porque si éramos pioneras al principio de este mundo y ahora somos solamente el 30%, algo evidentemente pasó. Voy a tomar un poquito de agua. Bien, no es que pasó algo en particular, sino que fue una conjunción de cosas. Por empezar, cuando la computadora esa grande ENIAC evolucionó y comenzó a producirse a gran escala las computadoras personales, ya se vendían para que cada uno pueda tener dentro de su núcleo familiar una computadora, el marketing ahí nos jugó una mala pasada a las mujeres.
Yo puse 2 ejemplos acá, pero si buscan en internet hay un montón de propagandas que se reflejan en ese momento. En todas van a encontrar que los protagonistas son los hombres. O las vendían para el uso profesional de los hombres en su hogar, o para los niños para que jueguen, ¿no? Esta cosa del videojuego, el gamer, para los chicos. Si se acuerdan, cuando por ejemplo fue el boom de los cibers, acá al menos en Buenos Aires, quienes estaban conectados jugando en red todo el tiempo eran varones, ¿no? Bueno, siempre fomentando para la parte masculina. Otra de las cuestiones tiene que ver también con los juegos que desde chicos nos regalan y nos hacen usar. Hoy en día si entras en una juguetería sigue pasando lo mismo, ¿no? Los juguetes para las nenas, comúnmente dichos, tienen que ver con las tareas del cuidado, con muñecos, escobas para barrer, cocinas para cocinar. En cambio, para el hombre siempre los fomentan para ser un hombre valiente, para usar robots, juegan con legos, tienen videojuegos. Todo lo que está por ahí más relacionado con una cuestión de tecnología, siempre está ligado para el hombre, no hacia al revés. El estereotipo del nerd, que tan mal nos hizo. La industria de Hollywood, la televisión, o incluso la ficción, ¿no? Los libros, seguramente se les vino a la cabeza un montón de series en las que aquella persona que programa tiene como las características de ser una persona antisocial o que le cuesta al menos relacionarse con el otro, que está todo el día delante de la computadora, que casi no duerme porque lo único que hace es programar, e incluso a veces hasta sucio o no muy agraciado. Entonces no resulta algo como muy atractivo ser programador para la industria del Hollywood, ¿no? Ahí lo puse para atrás. Otra de las cuestiones, socialmente las mujeres estamos ligadas a las tareas del cuidado, a criar a los hijos, a limpiar, a cocinar, y todo eso insuma un montón de tiempo diario que se le resta a las carreras profesionales y a poder desarrollarse profesionalmente. Esto en general en todas las profesiones, particularmente en sistemas. Nosotros sabemos que la industria de sistemas tiene como esta cuestión de estar de guardia, poder estar ante cada imprevisto que pueda surgir en algunas aplicaciones o sistemas que tienen que estar 24/7 arriba, y eso muchas de las veces juega en contra para una mujer que tiene que repartirse con otras responsabilidades socialmente establecidas. Hay varios fenómenos, como el techo de cristal, escaleras rotas y pisos pegajosos, que están demostrados que hace que a las mujeres se les resulte bastante complicado avanzar en la cuestión profesional. Esto nuevamente sucede en todas las industrias, no solamente en la del software. Pero bueno, nada, siempre es como más difícil llegar a puestos más de jerarquía o poder tener una carrera más que tenga mejores frutos como le resulta a un hombre. Y por último, también está demostrado que todas las industrias que resultan fructíferas en cuanto a lo económico, como pasó con la informática, que desde esas grandes computadoras que se usaban para cuestiones por ahí más numéricos o cuestiones más gubernamentales o de guerra, y pasó a ser algo común para todo el mundo, se dieron cuenta que eso daba mucho dinero, y donde hay mucho dinero, ahí siempre está el hombre, y como que le fueron de a poquito corriendo el lugar a las mujeres. Entonces, bueno, todo esto hizo que de a poco fuéramos como perdiendo presencia en esta industria. Matilda Gosling Gage fue una mujer que escribió un libro que se llama La mujer como inventora, en la que expone un montón de casos en que mujeres pioneras que hicieron un montón de descubrimientos o invenciones fueron invisibilizadas a lo largo de la historia, y los galardones y premios y reconocimientos se los dieron a sus compañeros hombres. Esto ya les digo, miren el año, ¿no? 1800 estamos hablando. Margaret Rossiter en el 2003 como que levanta el guante de Matilda y dice, ojo, acá está pasando algo. Y ahí es donde acuña el término efecto Matilda. Este efecto es justamente invisibilizar a las mujeres en sus descubrimientos y carreras y darle como el reconocimiento a su compañero hombre. El ejemplo más común es el del descubrimiento del ADN,
que fue Marlene Roosevelt, y no se lo dieron a ella, sino que se lo dieron a su compañero. Hay un montón más, si buscan en Google salen un montón. Hay una iniciativa internacional que se llama No More Matildas, que lo que busca justamente es esto, ¿no? Tratar de visibilizar a estas mujeres. Y Confedia, COFI y la SEI, que son las asociaciones de facultades de ingeniería de toda Latinoamérica, crearon la Cátedra Abierta Latinoamericana y hicieron ya dos ediciones de 2 libros para mostrar y tratar de visibilizar grandes ingenieras de la región que hicieron grandes aportes. Entonces, hasta acá lo que vimos es que es una realidad. Nosotros éramos como bastante pioneras en la cuestión de la informática. Por diferentes motivos dejamos de estar, solamente hoy somos este chico 30%, y es una realidad. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué es importante achicar la brecha? ¿Por qué, por ejemplo, Redby hace estas iniciativas? ¿Por qué estamos acá hablando sobre el tema? ¿Qué es lo importante de que haya más mujeres? No solamente por una cuestión de que somos la mitad de la humanidad y no nos queremos perder comer de la torta, sino también que es importante. Y acá me surge la docente. Y me gusta que toda esta comunidad tecnológica que está escuchando la charla se pregunte qué es programar y que traten de darle como una definición a lo que es programar en sí. A mí, personalmente, me gusta decir que programar es dar una solución automatizada a un problema. Entonces acá me surge otra pregunta que es, ¿qué es un problema? Podemos decir que un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas y que requiere solución. Entonces, para resumir, tenemos un problema que requiere una solución y se la vamos a dar de forma automatizada. Partiendo de la base, acá tenemos como 2 conceptos que me gustaría que diferenciemos. Por un lado, la igualdad con la equidad. Según lo que estuvimos viendo hasta el momento, nosotros... La equidad parte de la base en la que no todos estamos en igualdad de condiciones, y lo que estuvimos viendo nos demuestra que las mujeres justamente no estamos en igualdad de condiciones, sino que estamos en bastante desventaja, por cuestiones sociales, de tiempo, de fenómenos que están, del marketing mismo, y de un montón de cuestiones. Entonces estamos como en desventaja, ¿no? en esta carrera. ¿Y qué pasa? Yo voy a hacer esta pregunta: si todos los creadores de tecnología, y cuando digo creadores de tecnología son programadores, creaciones de hardware, o toda la industria en sí, si esos creadores son siempre el mismo grupo de gente, me refiero al mismo tipo, ¿no? Hombres, blancos, cis, ¿cómo se llama? De la sociedad media, si son esos los que crean tecnología, ¿no nos estaremos dejando como de lado una parte importante que puede aportar diferentes miradas y diferentes problemáticas? Siempre, si no, vamos a estar replicando los problemas que tienen ese grupo de personas, y hay un grupo de personas que no está pudiendo ser representado. Esta frase a mí me encantó cuando la leí, porque me parece que resume el concepto, ¿no? Como esta conceptualización. Toda tecnología tiene el potencial de acentuar o contrarrestar la inequidad. A mí no me gusta cuando dicen que la tecnología es objetiva, no considero que sea así, porque toda producción del humano lleva como los mismos pensamientos y sesgos que quien los genera. Doy un ejemplo que siempre lo digo en mis clases, ¿no? Cuando uno plantea un problema para que se resuelva a través de un programa, de un algoritmo, yo siempre le digo a mis alumnos, ponerle una clase de 30 alumnos, los 30 van a realizar una solución diferente. ¿Por qué? Porque en esa creación de la solución hay un diseño, y como todo diseño es subjetivo. Entonces, las 30 soluciones van a ser 30 soluciones diferentes. Algunas pueden cumplir con resolver el problema, otras por ahí no, pero igualmente van a ser todas distintas, porque tiene como esa cuestión subjetiva siempre. Y acá nombré una palabra recién muy importante, que es un sesgo. Un sesgo, de manera genérica, podemos decir que es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación de otra, generalmente de una manera que se considera injusta. Hoy lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, que tienen que ver con una cuestión política, por ejemplo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los algoritmos, van a decir ustedes? Bueno, la realidad es que existen sesgos algorítmicos.
Un sesgo algorítmico es lo que ocurre cuando un sistema de aprendizaje automático refleja los valores de las personas que lo desarrollan o lo formaron. Esto hoy en día se ve más que nada en lo que es la inteligencia artificial. Si bien los sesgos y esta cuestión de producir tecnología que abarque todos los problemas se puede dar en todas las industrias, donde más se ve es en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por cómo está formada, justamente cómo se conforma la inteligencia artificial. Tiene como 3 pilares: por un lado la recogida de datos, por otro lado la preparación de esos datos, y por otro lado la programación. Ya de por sí en la recogida, si no los datos que uno elige no son representativos de todas las realidades, ya ahí estamos haciendo un sesgo. Lo mismo después con la preparación y la programación. Miren, fíjense este ejemplo que les traje, que es la primera vez que se detectó un caso de un algoritmo, de un sesgo algorítmico, perdón, que fue cuando en el 1970 en una escuela de medicina había un algoritmo que elegía solicitudes de admisión de alumnos. Se dieron cuenta que cuando se ponía como cada peso en cada una de esas solicitudes, dependiendo de algunas características, le daba como mayor peso a algunas que otras. Y esas características eran, por ejemplo, si era nombre de hombre o de mujer, el lugar de nacimiento, el color de piel, o ese tipo de cuestiones. Entonces, en 1986, por primera vez, se declaró culpable, hubo un juicio en el medio, de este algoritmo de que generaba discriminación racial y de género. Otra cosa que no les dije, que no me estoy dando cuenta, es que esta brecha digital, hoy en día lo que estamos visibilizando es la de género, pero hay muchas brechas digitales. También está la de socioeconómicas, las raciales, las geográficas. Pueden ser por un montón de cuestiones esas brechas que se dan. En este caso, solo de hombres y mujeres. Bueno, quería hacer esa aclaración que me había olvidado del principio. Un ejemplo súper común de estos sesgos se da en el traductor de Google. Quiero que sepan que hará poquito tiempo, no muchas semanas, lo corrigieron, pero hasta hace, les juro, un par de semanas, si ustedes entraban al traductor de Google y ponían, por ejemplo, en inglés, que es un idioma que no tiene género, ponían enfermero y abogado, y cuando pedían la traducción al español, automáticamente ponían que el enfermero iba a ser mujer y el abogado hombre. ¿No? Esta cosa del estereotipo, de que infiero de que porque es enfermero va a ser una mujer. Otro caso muy conocido fue de Apple Card, que era de una tarjeta de crédito, que fue acusado de sexista porque le daban menos crédito en esa tarjeta a las mujeres que a los hombres. Otro caso muy común fue el de el reconocimiento facial. Cuando empezó a producirse todo lo que era el reconocimiento facial empezó en los aeropuertos, después que vino a las tecnologías como por ejemplo los celulares. En esos primeros aplicaciones que hubo de esto, pasó que a las personas de color les costaba más reconocer, no funcionaba. Eso después se dieron cuenta que fue cuando hicieron todas las pruebas y hicieron que ese algoritmo aprendiera, lo hicieron con hombres blancos y personas blancas, ¿no? También hubo un caso muy conocido de Amazon, que mostraba que también una selección de personal donde penalizaba algunos CVs que tenían la palabra mujer. Y bueno, también fue considerado como sexista. Entonces, vimos que existe la problemática, vemos que la producción de tecnología puede acarrear estos sesgos personales de las personas que los generan. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros identificar los problemas? Bueno, primero cuestionar lo que nos parece familiar, cuestionarse todo lo que uno tiene alrededor, es un proceso de construcción, como es que se dice ahora. Usar otros lentes, como me pasó a mí, que a partir de ese momento empecé a identificar cuestiones que estaban a mi alrededor y para mí eran comunes, y después de eso dije, no, che, esto está mal, ¿no? No tiene que ser así. Ejercitar empatía, ¿no? Poder ponerse en los zapatos del otro, nuestras realidades. Nosotros tenemos que considerar que somos privilegiados en un montón de cuestiones, y no todos viven la misma realidad que nosotros, y también ponerse en el lugar del otro es súper importante. No inventar la rueda, lo que yo te he inventado está inventado, investigar y validar con datos, eso es súper importante, compartir preguntas y alcances, aprender del otro, observar usos de tecnologías disponibles, y soñar en grande y empezar pequeño.
¿Qué hicimos o qué intentamos desde nuestro lugar en la Facultad de Ingeniería, de Tecnología Informática, perdón, de la universidad? Junto con una compañera, Susana Darín, la secretaria técnica de la facultad, creamos el grupo Mujeres en TI. Quisimos, como también desde nuestro lugar, aportar un granito de arena y decir, bueno, es una problemática internacional que existe y que hay que hacer algo porque solo no va a modificarse. Así que bueno, empezamos con reuniones virtuales con chicas que son alumnas de la facultad, con otras docentes, con graduadas, y empezamos el año pasado y la verdad que estamos muy contentas, ya hicimos varios webinarios y varios proyectos en base a la temática y estamos creciendo un montón. Y bueno, también de paso meto chivo y los invito a que nos sigan en las redes, que estamos, bueno, nada, muy metidas en la problemática y tratando de hacer cosas en pos de. Ya que estamos, y para cerrar, les recomiendo estas lecturas, si están interesados en el tema. El libro Chicas en Tecnología y Científicas, de acá yo lo tengo, son 2 libros preciosos. Chicas en Tecnología habla sobre la brecha digital y género en particular, y hace toda una recorrida bastante similar a la que traté de resumir hoy, que me hubiera gustado hablar muchísimo más. Y Científicas de acá trata de visibilizar a científicas de la región, ¿no? que han sido súper importantes. También puedes buscarlas en redes que tienen varias actividades. Así que bueno, con esto creo que termino. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Agus, ¿cómo va? Muy buena charla. ¿Nos escuchás? Sí. ¿Sí? Genial. Estoy. Está muy bueno. A ver, yo me sentí interpelado en toda la charla, la verdad, muy buena. Pero no lo digo solamente yo. Acá me llegan comentarios, por ejemplo, de Luca Oviedo. Te conocen, alumnos tuyos. Mi profe de programación 1, qué grande pone. Bueno, espero que hable bien, che. Dicen eso. ¿Hace cuánto das clases? Estoy como docente adjunta desde 2003, pero antes de eso, 6 años de ayudante de cátedra, así que en realidad total desde 2009 tremendo. que estoy en eso. Muy buena. Y pienso seguir porque me encanta. Qué genial, no pares nunca, porque hablas muy bien. Hablas muy bien. Gracias. Nicolás Lucero Pereira, esto es increíble, muy buena charla, así que no solamente lo digo yo ni Marian, sino que también te lo dicen en los Gracias. comentarios. Y le acabo de poner cara con la slide anterior a Susana Darín, que pasó un chivo por los comentarios. Cátedra Abierta Latinoamericana, Matilda, Mujeres en Ingeniería, promovida desde Confedi a COFI y auspiciada por OEA. ¿Querés ampliar un poquito? Sí, bueno, eso más que nada también lo menciono porque a veces parece como que es una movida se lo asocia con algo hasta político regional, y la realidad es que no, es una problemática internacional que pasa en todos los países. Por ahí difieren estos porcentajes que mostré, que por ahí en otro país sean diferentes, pero no mucho. Y bueno, la movida que está haciendo Confedi, ACOFI y demás es justamente desde el año pasado generaron esta cátedra latinoamericana donde somos todas ingenieras o mujeres relacionadas con la tecnología de diferentes universidades de diferentes países, hay de Argentina, de Colombia, de Perú, bueno, y la realidad es que nos juntábamos, hicieron como varios comités, uno de educación, otro de comunicación, y están haciendo también movidas respecto a investigación, y bueno, hay conversatorios, viendo también la problemática, porque vuelvo a insistir, no es igual en todos los países, no son las mismas iniciativas y políticas que hay en todos los países, y está bueno también escuchar otras realidades y poder aportar desde la conjunción de todos nosotras, ¿no? Así que, bueno, nada, está bueno. Y hay 2 libros también que escribieron, que se llama igual, Matilda y las mujeres en ingeniería, donde hay varias mujeres que ahí dan su punto de vista y cuentan sus experiencias. A veces lo que nos pasa a las mujeres en este rubro es que nos sentimos como que un poco solas, ¿no? Miramos alrededor y son todos hombres, y a veces sentimos que por ahí es que nos pasa a nosotras o lo imaginamos. Y tener como estos referentes o otras personas que ya recorrieron este camino y llegaron a sus metas, también está bueno para las chicas que recién empiezan, como ese incentivo y decir, bueno, no soy la única, no me pasa a mí sola, nos pasa a todas.
pasa en un aula cuando una mujer entra a una carrera de sistemas y se ve que somos 2 o 3 con toda la furia, y decís, bueno, estamos invisibilizadas, pero por otro lado, estás muy expuesta, ¿no? Porque es muy fácil reconocer a la mujer del aula, en cambio, los varones pasan más desapercibidos, somos como muy visibles, es como una contradicción, ¿no? Entre esa invisibilización y la visibilización que a la vez tenemos. A mí me dejas hablar y yo te sigo hasta las 5 de la tarde, así que... Te aprovecho para hacer una consulta de Ana Paula Sousa, ¿cómo podemos hacer para participar de la iniciativa? De Mujeres en TI. Bueno, nada, les decía, sí pueden seguirnos en las redes, ahí nosotros publicamos todas las actividades que hacemos, webinarios. El último que hicimos fue sobre mujer y la empresa, y el anterior sobre videojuegos, con las chicas de Women in Games, que divino estuvo, y bueno, ahora próximamente estaremos publicando más. Que nos contacten por ahí y vemos cómo podemos relacionarnos y por ahí hacer algo en conjunto. Después, si querés, podés escribir en el chat toda esta info, así Dale, ya les queda a las dale. personas. ¿Te parece? Y yo me sumo, recomiendo el libro de Nora Bar, ese sí, ese es el único que leí, muy recomendable, está bueno, lo que sabe Nora Bar. Qué genial. Bueno. Tengo una más, ¿tenemos tiempo? Sí, hay tiempo. Ariel, al respecto del fenómeno, Ariel es la persona que pregunta, no tengo apellido, al respecto del fenómeno la paradoja nórdica, evidencia que en aquellos países donde se han logrado implementar políticas de igualdad de género, lejos de reducir las brechas, las han aumentado. No la conocía esa paradoja, la voy a investigar. Mira, no sé en qué países por ahí hace este análisis. La realidad es que, por ejemplo, en lo que es Silicon Valley, que es la cuna, digamos, de la tecnología, las brechas siguen existiendo. Tengo un libro pendiente justamente que se llama Los hombres nos explican cosas, que habla sobre la problemática desde la perspectiva de Silicon Valley. Y sigue sucediendo la brecha. No sé si las iniciativas... hay como una contradicción muy importante, hay una discusión incluso que se da con que si las iniciativas fomentan o no fomentan. Yo creo que no se puede querer ser lo que no se conoce. Como una chica de 15 años puede querer ser programadora si ni siquiera sabe que eso existe y qué puede llegar a hacer con eso. Entonces me parece que por ahí las políticas de reducir la brecha digital tienen que ir por ese lado, por que realmente la elección de los adolescentes, en qué carrera quieren seguir su profesión, tiene que ser realmente libre de estereotipos, libre del marketing que se le da, que sea una elección natural. Y hoy en día eso no existe. Incluso, bueno, no sé, las chicas que me acompañan acá, las chicas de Redby y demás, les pregunto, ¿cómo es que empezaron en este mundo? ¿Cómo se conectaron con la tecnología? En mi caso fue por casualidad, yo no sabía que esto existía. Entonces, me parece que las políticas estas o las acciones que se pueden hacer desde nuestros lugares para fomentar que se achique la brecha, tiene que ir por ese lado. Para que todos puedan conocer que esto es una opción viable y que pueden dedicarse a esto en su vida y hacer cosas súper positivas, ¿no?